Para recobrar el alma, se debe aplicar la muerte del ego. Para esto, debemos volcar la atención a nuestro interior, autoobservarnos, poner atención a qué pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto permitirá ver los detalles por los cuales se alimenta el ego. Al instante que algún defecto quiera manifestarse, debemos darle un alto, pidiéndole a una partícula divina que llevamos dentro, la cual se llama Madre Divina. Por ejemplo, alguien nos insulta. En vez de responder con ira, nos controlamos y pedimos: Madre mía, sácame este defecto y desintégralo. Solo eliminando los detalles que alimentan el ego a cada instante, día tras día, iremos liberando el alma hasta que la luz vuelva a brillar en nosotros. Buenos días, amables televidentes. Reciban un cordial saludo de nuestro movimiento gnóstico cristiano universal Ishmet, rescatando valores a través de su programa Gnosis, Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses, el mayor saber por excelencia. En este domingo tan cálido tenemos un tema muy importante e interesante para toda nuestra sociedad. El objetivo de este programa es cambia, cambia, cambia. O sea, es un cambio de momento en momento, de instante en instante. Y nuestro tema es la disolución del ego, la muerte del ego, de esa naturaleza que tenemos dentro. Y cualquiera se pregunta, ¿qué es la muerte? Porque cualquier persona puede desaparecer físicamente. Su cuerpo físico se puede eliminar. Pero esto no quiere decir que con ello se ha eliminado el ego. Cuando alguien muere, nos podemos preguntar, ¿qué hay más allá de esa muerte? Entonces, lo que continúa realmente es ese manojo de egos, de agregados psicológicos. Recordemos que el ego no es algo individual. Sería una maravilla nosotros ser realmente individual, pero no poseemos esa individualidad porque, lamentándolo mucho, estamos llenos de agregados psicológicos. Por esa misma razón es que las personas hoy están sonriendo y mañana están con una cara que nadie les conoce, porque sencillamente somos manejados por esos agregados psicológicos. Y también tenemos que tener lo que es una diferenciación, porque hay muchas escuelas pseudoesotéricas, pseudoocultistas, que dicen que hay dos yoes, un yo inferior y un yo superior. Nosotros aquí, en nuestro conocimiento gnóstico, sabemos que no es así. Hay muchas personas que confunden el ego con el ser, con la parte más elevada de Dios, y no es así. Entonces, nosotros debemos entender y comprender que somos agregados psicológicos. Claro está, mucha gente se preguntará, ¿y de qué es que están hechos los egos? Es muy sencillo, de sustancia mental. Muchas personas creemos que tenemos una sola mente, pero no es así. Tenemos muchas mentes, en el sentido que cada defecto psicológico tiene su concepto de la vida, de Dios. Por esa razón, muchas personas se le habla del conocimiento y dice, no creo en eso. Pero el hecho de que usted no crea, no quiere decir que va a desaparecer. Nosotros de día no vemos las estrellas, pero esto no quiere decir que ellas no continúen en el espacio. Entonces, ¿por qué no hacer un buen trabajo sobre sí mismo?
utilizando, claro está, lo que son las herramientas de la autoobservación psicológica. Recordemos que estos agregados psicológicos no los podemos confundir con aquellos pensamientos positivos que muchos egos tienen. El ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Esto nos recuerda la parte en el tiempo, pues, donde Jesús, el Cristo, estuvo en nuestra tierra y decía que todo lo que Él hacía, lo hacía por mandato de su Padre. Entonces, eso es lo que debemos, en eso pues, debemos hacer una diferenciación. Ahora, como sabemos que nosotros tenemos esos diversos agregados psicológicos, entonces nadie puede eliminar algo que no conozca. Pero vamos a darle el paso aquí a nuestro compañero Francisco Sánchez. Bienvenido, señor Francisco Sánchez, a su programa. Muy buenos días a ese maravilloso público que cada domingo hace un súper esfuerzo por sintonizar este canal. Aunque sabemos que el ego que está dentro de cada uno de nosotros no le gusta este tipo de enseñanza. No, al ego de nosotros lo que le gusta es la chercha, como dicen, la bacanería por ahí, y simplemente satisfacer todos esos deseos. Les recordamos también que pueden ver nuestro programa a través de las redes sociales, de Facebook, y de toda esa tecnología que está a solamente un clic y ahí aparece todo. También podemos recordarle a aquellas personas que pueden llamar aquí a nuestro programa. Ahí está el número de teléfono en su pantalla. Pueden llamar si tienen alguna inquietud, de si sienten un vacío en su interior, si sienten que la vida en verdad no le ha dado lo que usted quiere. Pues aquí tenemos su respuesta a cada una de esas inquietudes que usted tenga. Puede llamar sin temor, porque muchas personas nos dicen que tienen miedo de llamar. Pero mire, autosérvese dentro de sí mismo, saque ese miedo, que es un obstáculo, que no permite que el ser humano avance, y haga su llamada y exponga su inquietud para que pueda resolver ese problema, porque para eso es nuestro programa Gnosis Conócete a ti mismo. Ese es nuestro objetivo, de que cada persona se trabaje a sí mismo, conozca el mal que está dentro de sí mismo y podamos hacer un cambio para que podamos formar una sociedad digna y al servicio de la patria, no al servicio del ego. Es lamentable que es así. Pues bien, entonces voy a narrar una historia, diría un hecho que le ocurrió al venerable maestro Samael Aún Weor. Y fue que él, en una de sus experiencias vividas, le dice, se le aparece su gran real ser interno, su Dios interno, su Padre que está en secreto. Recordemos que así como tantos padres hay en la tierra, igualmente en el cielo tenemos un Padre espiritual y una Madre espiritual, aunque no querramos creerlo. Entonces, se le apareció su gran real ser interno, su Padre interno, y le dijo, debes morir. Y él dijo, ¿cómo, Padre? No quiero morir porque estoy trabajando por la humanidad. Estoy haciendo super esfuerzos para que la humanidad conozca este conocimiento. Y él le dijo, debes morir. Y el maestro no entendió en ese instante. Entonces su real ser le enseñó que debía morir. Y eran todos esos agregados psicológicos, todo ese montón de diablos que tenía dentro de sí y que tenemos cada uno de dos dentro de sí. Y eso es lo que debemos morir, eso que se llama ira, pereza, orgullo, todo eso que nos hace infeliz. Entonces él entendió. Nosotros los seres humanos tenemos dos opciones. O eliminamos ese ego, esa segunda naturaleza que está dentro de sí,
aquí y ahora. O nos lo van a eliminar obligado en los mundos infiernos, querramos o no, y con conciencia despierta. Por allí tenemos, para que ustedes conozcan un poquito más de lo que son los infiernos, por allí tenemos un video muy interesante, hasta dónde llegaron los equipos de los geólogos, y nos enseñan que sí, ellos, aun siendo científicos, no creían ni en el cielo ni en el infierno. Pero después de esta prueba, ahora ellos dicen que sí, es verdad que existe el infierno. Le pedimos a nuestro director que muestre ese video. Existe en medio de la gente una gran curiosidad. ¿El infierno existe? ¿Dónde está ubicado? En algunas traducciones bíblicas la palabra infierno aparece más de 70 veces con distintos nombres, tales como infierno, Hades o Seol. Pero muchas personas han hecho la siguiente pregunta: ¿dónde está ubicado el infierno? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9, dice: ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto nos hace comprender que el infierno está en el interior de la tierra. Para aclararnos un poco más, el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol, abajo. El Señor Jesús por muchas veces dijo: y allí habrá llanto y crujir de dientes. Mas, ¿qué sería capaz de causar tanto dolor? Para comprendernos esto, necesitamos saber qué hay en el interior de la tierra. La tierra está compuesta por las siguientes partes: corteza terrestre, manto superior, manto interior, núcleo externo, núcleo interno. El núcleo interno está aproximadamente a 6.370 kilómetros de profundidad. Científicos han determinado que su temperatura es de 6.000 grados centígrados, 1.000 grados más caliente de lo que fue estimado en un experimento anterior realizado hace 20 años. Para hacernos una comparación, el Sol en su superficie alcanza los 5.600 grados centígrados, o sea, el núcleo de la Tierra es más caliente que el Sol. El núcleo de la Tierra se compone principalmente de una esfera de hierro líquido. El hierro es tan líquido como el agua en los océanos. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, dice que el infierno es un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Riftia es un gusano gigante o gusano vestimentífero gigante. Fue descubierto en 1977 por el sumergible estadounidense Alvin en la dorsal de Galápagos. Los gusanos de tubo gigantes viven en grandes grupos en el fondo del Océano Pacífico, a profundidades de 2.000 o 4.000 metros, cerca de fumarolas negras.
toleran condiciones extremas de altas temperaturas y grandes concentraciones de sulfuro, azufre. Hay quien dice que el infierno podría estar en el subsuelo de nuestro mundo, o al menos esto es lo que unos geólogos soviéticos creyeron haber descubierto en la década de los 80s, y es que tras haber cavado alrededor de 14 kilómetros sobre la corteza terrestre pasó algo curioso, ya que el taladro se deslizó más aprisa, señal de que habían llegado a un hueco donde la temperatura marcaba alrededor de 1100 grados centígrados, pero eso no fue todo. Lo que escucharon ahí fue sorprendente y aterrador, tanto que creyeron que se trataba de un error en el equipo, pero al volver a intentar el mismo procedimiento, ocurrió lo mismo, y Art Bell, un reconocido locutor estadounidense, mostró el tema en su programa de radio con el audio original, y Extranormal lo muestra aquí. Escuche. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. And I warn you, what you are about to hear is very disturbing indeed. Después de esto, el equipo de geólogos comandado por el Dr. Asakov quedó impactado, tanto así que la mitad se dio de baja y suspendieron las excavaciones. Dentro de las declaraciones que dieron los testigos fue que ellos no eran creyentes ni del cielo ni del infierno antes de este suceso, pero después de estas grabaciones dijeron que no tenían duda, al menos, de la existencia del infierno. Con todas estas evidencias bíblicas y científicas, no hay dudas, el infierno está ubicado en el centro de la Tierra. Pues bien, ahí vieron esas maravillosas imágenes que, aunque para muchos no lo crean, pero en verdad hay otra parte que la cual se hace a veces que la persona crean menos, que es que el infierno está en la parte astral. No lo podemos ver en el físico así, que vamos a ver el alma, porque hemos perdido esas virtudes. Ya lamentablemente, como le hemos dado tanto alimento al ego, ya el ser humano no puede percibir el ultra de las cosas. Por eso no ve claramente cómo se manifiesta esa parte verdaderamente del infierno. Y es lamentable que tengan que poner prueba física para que las personas puedan descubrir que tanto el cielo, esos mundos superiores, esos estados de conciencia, como el infierno, son tan real o más real que este plano físico. Pero el ego que está dentro de nosotros mismos ha bloqueado, ha estropeado esa visión y nos ha mantenido siempre en la ignorancia y en el sufrimiento. Es lamentable. Y ahí tenemos también, se pudo observar también que nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer un súper esfuerzo para eliminar esa parte negra que tenemos, porque de lo contrario vamos a caer allí, en los mundos infiernos. Entonces, muchos dirán que eso es una teoría más, una teoría menos, porque están llenos de teorías, pero vamos a hacer a un lado lo que son las teorías y vamos a la práctica. Porque si no los eliminamos, pues allá, quieras o no, se nos va a eliminar todos esos diversos agregados psicológicos. Recordemos que el ego es pluralizado. Y aunque eliminen el cuerpo físico, no van a eliminar esos agregados psicológicos. Entonces nosotros, ¿qué nos cuesta? ¿Quién nos impide a nosotros hacer un trabajo elegante
elocuente, hermoso sobre nosotros mismos. No sé quién nos impide, el mismo ego. ¿Por qué es tan así? Que el ego elimina el cuerpo físico. Nosotros podemos observar cuántas enfermedades, y las enfermedades son gracias a esos defectos psicológicos, pero con un objetivo. El ego lo que quiere es sobrevivir, eso es todo, pero él sabe que mientras que tenga existencias por regresar a este planeta Tierra, él tiene la oportunidad de continuar viviendo y acrecentando cada día más. Hoy en día podemos ver nosotros los desastres, lo degenerado que estamos, lo maquiavélicos que somos, tan malvados, tan perversos. Ya el tigre se está comiendo el tigre. Esto es increíble. Y allí tenemos una imagen para ilustrarles más sobre lo que es la muerte, para que observen que la muerte física, con eso nosotros no vamos a eliminar lo que es ese ego. Allí podemos observar cómo estos, diría yo, guerrilleros, estos asesinos, estos sicarios, cómo van a eliminar a estas personas, pensar, no sé, el objetivo de ellos, cuál es, si sembrar el terror en el mundo, porque estas acciones son acciones del ego animal. Esas personas que están vestidos de negro son personas sicarias, son personas que no tienen nada dentro de sí, tienen un montón de diablos, el 3% de conciencia, ese puntico de Dios que tiene cada ser humano, no lo tienen ya. ¿Por qué? Porque solo un demonio, un defecto de esos que nosotros acostumbramos a alimentar y nos convertimos en monstruos y somos capaces de eliminar a otro ser humano igual que nosotros. Esto da tristeza, pero esa es una imagen que nosotros podemos estudiar, meditar, para que nosotros entendamos que el mal no es el cuerpo físico, sino lo que hay dentro de ese cuerpo físico. Ese cuerpo físico, nosotros tenemos que hacer una diferenciación en eso. Ese cuerpo físico sencillamente es la expresión, es un vehículo de expresión de lo que somos nosotros. Ni se puede maltratar el cuerpo físico, ni se puede maltratar la personalidad del ser humano. Hay diferencia en esas tres cosas: el ego, la personalidad y el cuerpo físico. Sencillamente el cuerpo físico y la personalidad son vehículos de expresión de ese ego, de ese mal, de esa segunda naturaleza que tenemos nosotros dentro. Así es que nosotros debemos estudiar profundamente y captar la honda significación de lo que somos nosotros y realmente aceptar que nosotros somos eso, maldad. Y lo dice Marcos 7, que por allí también tenemos ese versículo, ese capítulo, versículo bíblico que hemos traído hoy. Entonces tenemos que entender que el cuerpo físico lo podemos perder en cualquier instante, pero continúa con vida esa segunda naturaleza que es el ego. Pero allí tenemos un versículo de Marcos 7, si es tan amable, señor director, para ilustrar más a nuestra sociedad, esperando que entiendan. Allí Marcos 7, 18 dice: Y les dijo: también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que de todo fuera que está el hombre, no puede contaminar? Porque no está en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia,
la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí es donde nosotros estamos, que nosotros los seres humanos no queremos de ninguna manera hacer un cambio para tener así una tierra realmente de paz, de amor, de tranquilidad. Ahora, ¿cuál es el arma que debemos utilizar para eliminar el ego? Porque diríamos, ¿qué es lo que vamos a eliminar? Muchas personas no saben qué van a eliminar porque no se conocen a sí mismos. Conózcase a sí mismo. Les trae muchas cosas hermosas y mucho conocimiento. Tenemos que primero descubrir qué es lo que tenemos que eliminar. El ego es polifacético. El ego es pluralizado. Son muchos. Entonces, por ejemplo, tenemos el ego de la ira. Ira nosotros tenemos por todo. Ira por celos, ira por amor propio, ira por orgullo, ira por lujuria. O sea, la ira es polifacética. Tiene muchas metamorfosis que nosotros debemos descubrir y captar ese hondo significado para luego entonces pedirle a esa Madre Divina, a ese Dios Madre, que nos elimine esos agregados psicológicos que nos hacen tan feos, tan maldadosos, tan perversos. Eso que tenemos allá, eso que no nos deja tener un hogar feliz, una sociedad feliz, porque todos queremos abusar con el poder que tenemos, pero ese poder lo tiene ese ego. Entonces debemos utilizar el amor. El amor es algo que lo podemos igualar a Dios. Dios está allí. Pero ¿quién ha alcanzado a Dios? Igualmente, ¿quién ha alcanzado el amor? Muy pocas personas conocemos realmente lo que es el amor. Porque si realmente nuestra sociedad tuviera amor, entonces todo sería paz, comprensión, y todos seríamos felices. Pero realmente Eros no está en nuestros corazones. Entonces, sería esa energía sexual. Dice el gran Hermes Trismegisto que es dichoso, feliz, aquella persona que logra eliminar primero esos vicios que tiene, primero que él. Pero lo triste es morir antes de eliminar esos defectos psicológicos. Primero tenemos que eliminarlos a ellos, porque ellos nos quieren eliminar a nosotros. Eso dice el gran Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. Y nosotros con nuestra conciencia dormida, porque no tenemos conciencia ni siquiera de lo que somos, de lo que hacemos, todo el mundo está con su conciencia dormida, aceptando lo que haya por ahí, lo que haya, porque ya un asesinato ya es última noticia. Hacen noticias con nosotros los dormidos. Última noticia, mataron a fulano, violaron a fulana, etcétera, etcétera. Entonces, hacen noticias nosotros mismos con nuestras propias maldades. Mira el ego qué astuto es para entretenernos. Por allí tenemos lo que es, antes de, esas energías sexuales que dice el gran Hermes Trismegisto también, que no debe derramar esa copa. Entonces, los seres humanos están fornicando a diestra y siniestra, pero ellos no saben que con su propia energía sexual, para que lo entiendan bien, están activando esos volcanes de la tierra y esos calores que tenemos hoy en día, y se preguntan y comienzan, porque eso, ay, ¿por qué será? Que no sé qué. Pero cuánta ignorancia hay en nuestro mundo. Pero también, en estos instantes, les voy a dar las gracias a conózcase a sí mismo, a conócete a ti mismo, y a muchas personas
líderes religiosos, líderes de nuestro movimiento gnóstico a nivel internacional. Porque más de 5 millones de personas están estudiando este conocimiento. Y les pido a esas personas que están estudiando este conocimiento que por favor deténganse, autosérvesen y denle fin al derrame de la energía sexual. Si nosotros que realmente queremos ayudar a nuestro planeta Tierra, por allí tenemos un video muy interesante que es el adulterio. Si es tan amable, señor director. Los religiosos han deformado intencionalmente la interpretación de los libros sagrados, violando los mandamientos y leyes superiores. Lamentablemente, es muy normal que se confundan los términos adulterio y fornicación. En repetidas citas se hace alusión a esta diferencia. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17-18. El adulterio o infidelidad arruina el pacto del matrimonio. Sin embargo, debemos afirmar que el matrimonio es más complejo de lo que se imagina. Cada unión sexual establece un matrimonio auténtico. De esta manera, una persona está casada con todas aquellas con las cuales ha tenido contacto sexual. Es claro que se adultera muchas veces antes del matrimonio oficial, y muchas veces después. La promiscuidad y la prostitución son las formas más comunes de adulterio, empero, existen otras facetas de este defecto. Las relaciones prematrimoniales son un ejemplo típico de adulterio. Sin embargo, esta idea no es aceptada por algunas religiones, pues lo confunden con fornicación. A pesar de ser aceptados socialmente, son una muestra del rechazo al orden natural de la sexualidad humana. Nunca debemos criticar a otra persona, pues lo defectuoso no es la personalidad, sino la multitud de defectos que habitan en su interior. No solo se adultera con los hechos, también con el pensamiento y el corazón. Resulta adúltera la persona que piense en otras parejas, estando ya casada o comprometida. Si se mira con deseo a una persona del sexo opuesto, estamos adulterando en nuestro corazón, aunque seamos solteros. Si se penalizara el adulterio en el planeta, todos los habitantes estarían en la cárcel. Por el adulterio, muchos hogares se han destruido, dejando sufrimiento y dolor, principalmente en los hijos. El celibato es otra forma de adulterio. Los célibes odian o sienten temor al sexo, considerándolo como tabú o pecado. En el pasado, muchos célibes fueron terribles fornicarios. En el celibato o abstención sexual radical, la energía sexual es irradiada a través de las emociones negativas. Debido a la involución energética, se degeneran las células y la psiquis del individuo. Por tal motivo, muchos célibes adoptan conductas aberrantes, después de largos periodos de abstención sexual. La creación de preservativos y anticonceptivos ha fomentado el adulterio, debido a que se busca fornicar en forma desmedida, sin el temor de un embarazo o una enfermedad. La propagación de las enfermedades de transmisión sexual demuestra que estos inventos son el pasaporte al hospital o a la tumba, pues no son eficaces en su totalidad. Si bien es cierto que se busca el control de la natalidad, estos métodos resultan ser los más inoportunos. La vasectomía y cortadura de trompas mutilan el cuerpo físico, degenerando las glándulas endocrinas y agotando la vitalidad del individuo.
Las personas solo buscan el placer, mas encuentran inevitablemente el dolor de una enfermedad, una responsabilidad o una decepción. El sexo es una necesidad natural. Sería absurdo creer que es pecaminoso. Sin embargo, aquellos que abusan del sexo, y aquellos que se abstienen de él, sufren graves consecuencias. Realmente, lo correcto es ser casto y fiel a una pareja, por toda la existencia. Nunca debemos confundir castidad con celibato. La castidad es abstención del orgasmo, no del sexo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Mateo 21, 42-44. Bien, hablando sobre lo que es esa parte del ego, sabemos que como es tan variante en nosotros, podemos ver que hoy, como dicen por ahí, el ego del amor jura amor, dice amor por ahí, que en verdad lo que es un placer, porque hemos confundido lo que es el amor con el placer, y por eso es que nos conduce a lo que es esa parte negativa, a lo que es el dolor, a lo que es la miseria. Podemos observar que en la pareja ya no hay eso que se llama felicidad, porque se confunden con eso que se llama placer, y siempre se cae en ese error tan perverso, porque hemos alimentado el ego. Hoy le juramos amor a nuestra esposa y mañana cambiamos de opinión. ¿Por qué? Porque no sabemos que tenemos esa parte negativa del ego que nos manipula, que nos convierte en un títere y que lamentablemente nos conduce a la perdición y el abismo. Vamos a este video de la parte médica, que es muy importante para que la persona pueda conocerse más a sí mismo en su interior. La neurociencia sorprendió a todo el mundo hace unos años cuando declaró a Mathieu Ricard el hombre más feliz del mundo. Francés, doctor en bioquímica, trabajó en el Instituto Pasteur con el premio Nobel Jacques Monod y luego se reconvirtió en monje budista. Ricard y otros meditadores de larga experiencia fueron sometidos a un exhaustivo experimento con escáneres cerebrales para medir las consecuencias de un tipo de meditación concreto, en el que se genera un estado de amor y compasión pura, no enfocada hacia nada ni nadie en particular. Los resultados mostraron niveles por encima de lo conocido hasta entonces de emoción positiva en el córtex prefrontal izquierdo del cerebro, mientras que la actividad del lóbulo derecho, justo en el área relacionada con la depresión, disminuía, como si la compasión fuera un buen antídoto contra la depresión. Y también disminuía la actividad de la amígdala, relacionada con el miedo y la ira. Otros estudios similares han demostrado que el nivel de atención de estos meditadores es mucho mayor que el del resto de población y pueden mantenerlo durante más tiempo. Pero, ¿qué ocurre con los meditadores novatos? ¿Hay algún beneficio para ellos? Para comprobarlo, un grupo de empleados de una empresa realizaron 30 minutos diarios de meditación durante 3 meses. A lo largo del estudio, los empleados reportaron un descenso en sus niveles de ansiedad y se pudo ver que se incrementaba la actividad de su córtex prefrontal izquierdo, es decir, sus emociones positivas.
No desesperen. No es necesario meterse a monje ni perderse en una cueva de los Himalayas. Un poco de disciplina es suficiente para lograr cierto control mental y mejorar el nivel de felicidad en su vida. Nuestro estado mental, la forma en que interpretamos lo que nos sucede, es lo que realmente determina nuestro grado de felicidad y bienestar interno. Pensamos que ese tumulto de emociones y pensamientos que nos acosan a diario nos son propios, que son la naturaleza misma de la mente. Cada imagen es un estado mental que se sucede uno a otro de manera casi ininterrumpida. Creemos que esa sucesión de imágenes, hermosas, dolorosas o diabólicas, forman parte de nuestra naturaleza intrínseca. Sin embargo, para los budistas, esas imágenes, las emociones y los pensamientos, son proyectados en nuestra pantalla cerebral, pero no pertenecen a la mente, no son parte suya. Los meditadores son capaces de percibir y enfocar su atención en lo que hay detrás del flujo continuo de pensamiento, es decir, a la claridad de la pantalla. A esto lo denominan el aspecto luminoso de la mente o conciencia pura, en donde yace la capacidad de conocer. Subestimamos la capacidad que tenemos de transformar nuestra mente. Sin embargo, entrenarnos en fijar nuestra atención en dicha claridad nos ayuda a lograr un estado de ecuanimidad o imparcialidad interna que evita que nuestras emociones y pensamientos nos arrasen. Si conseguimos modificar nuestra mente, podemos cambiar nuestro mundo interior. Una tarea más fácil y más a nuestro alcance que el cambiar las circunstancias externas del mundo en que vivimos. Bien, allí pudimos observar lo que es la meditación. Entonces, en conclusión, nosotros debemos de entender, comprender esos agregados psicológicos y a profundidad, luego llevarlos a meditación para captar el hondo significado de ese agregado psicológico. Porque hay muchas personas que comprenden, y comprenden que tienen ese defecto psicológico, pero no lo quieren eliminar. Entonces ya cuando vamos a meditación y captamos el hondo significado, le pedimos a esa Madre Divina, a ese Dios, a tu Dios, que le ayude a eliminar esa maldad que hay dentro de sí mismo. Que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Gnosis, Conócete a ti mismo. Recuerden, están invitados a nuestras conferencias todos los miércoles de 8 a 9 de la noche en Villa Carolina, calle Juan Hernández, número 10, frente al Club de los Scouts. También les recomendamos estudiar este conocimiento a través de las obras del gran maestro, venerable maestro Samael Aún Weor. Y también le damos las gracias al venerable maestro Aarón por siempre acompañarnos y siempre darnos ese conocimiento que él ha adquirido durante 35 años de estudio. Muchísimas gracias, que pasen buen resto del día.